Una saga de podcast de nuestro colega Rodi Recalde, Generación del 94, el podcast, que hace alusión a la reforma de la Constitución de 1994. Gracias, querido Nacho. Esto dijo Cristina. No, hay que reformar la Constitución. Yo creo que hay que reformar la Constitución. Sí. ¿Y qué más le agregaría usted además de las enmiendas? Además de las enmiendas, modificar el periodo de elecciones. No puede haber elecciones cada 2 años. Tiene que haber elecciones cada 4 años. Acomodar los mandatos para que los mandatos duren 4 años. Creo que también tenemos que modificar el Consejo de la Magistratura. Creo el sistema judicial, en realidad. Porque vos fíjate que el sistema presidencialista no fue atenuado, ni tampoco el Poder Judicial actúa en su función específica para los excesos del Poder Ejecutivo. Fíjate vos lo que está pasando hoy en Argentina con el decreto 70, el DNU 70. Sí. No hay en la historia de la Argentina un decreto de necesidad y urgencia que derogue 70 u 80 leyes y que modifique otras 300, porque no puede haber necesidad y urgencia para hacer tamaña modificación casi de la Constitución. Cristian, ¿cómo le va? Ahora sí, formalmente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De qué está hablando la expresidente? Bueno, en primer lugar hay que tomarlo como de quien viene. ¿Por qué digo esto? Porque Cristina Fernández fue, en primer lugar, convencional constituyente de 1994. Correcto. Escribió la Constitución. Ejerció cargos como diputada y como senadora. Dictó leyes que reglamentaron artículos de la Constitución. Y por último, fue varias veces presidenta y vicepresidenta de la República, en donde también dictó, en este caso, lo que critica, decretos de necesidad y urgencia. Por lo tanto, es una persona experimentada y que sabe de lo que habla. Ahora, también tenemos que decir que en lo que hace, por ejemplo, a los decretos de necesidad y urgencia, en el último mandato que fue vicepresidenta de la República, nos gobernó, lo decía recién el presidente, mediante decretos de necesidad y urgencia. Posiblemente por eso esté incómoda. En el segundo punto, en lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Fue ella la que creó la ley, ¿no? 2 leyes modificando la composición del Consejo de la Magistratura y que no le fue bien. Justamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad, lo explicamos en la Facultad de Derecho, de esa norma porque estaba diseñada de un modo que favorecía al estamento político, en este caso a quien ejercía la presidencia. Con más preponderancia que el estamento de los abogados. Y lo que tiene que ver con los decretos de necesidad de urgencia, recién lo decíamos, el Poder Judicial está justamente para eso, para contrabalancear, para poner un freno, un límite al poder. Lo que dice sobre el decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023 es parcialmente cierto, porque tiene un capítulo que está suspendido, está en estudio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Exactamente. Por lo tanto, a mí me parece que estar esbozando afirmaciones sobre eventuales reformas de la Constitución sin detenernos pormenorizadamente en qué es lo que tendría que ser modificado, lo único que hace, en mi modo de ver, es posicionar a alguien, posicionarse en términos políticos cuando parecería ser que en la oposición no habría una figura muy clara. Lo que dice Cristina además es que no haya elecciones de medio término, no podemos estar votando cada 2 años, pero es una idea que en algún momento la Libertad Avanza también tenía, porque mira el fenómeno de Chile o de Uruguay, donde se vota en Uruguay cada 5 años y en Chile cada 4, y no se eligen parcialmente luego los congresos. Pero el poder que emana en esa noche de esa elección es el poder de los 4 o 5 años independientemente, o sea, dependiendo del mandato de cada uno de los mandatarios. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero es que eso es un error de conceptualización y atenta contra la división de poderes, que a algunos no les gusta. El diseño institucional de una votación cada 2 años es lo que permite que la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación no esté completamente integrada por quien gana la elección a presidente. Hace justamente mantener un equilibrio entre 2 de los poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por lo tanto, es saludable que haya elecciones de medio término. Traducido, el 54 de Cristina del 2011 lo hubiera convertido probablemente en la Cristina eterna que ella deseaba. Y te lo llevo al 2025. Fijemos que hoy el presidente de la Nación tiene muy pocos senadores, 7 u 8. Sí. 6 y muy pocos diputados. 40. No logra aprobar las leyes sin un consenso, sin formar parte de coaliciones con otros espacios, no logra aprobar leyes propias. En el 2025 se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado de la Nación. En ese caso, si le va muy bien al presidente de la República con su partido político, tendrá más diputados y más senadores. Para eso fue diseñado
el sistema de elecciones intermedias en la República Argentina. Y esto no es solamente en la República Argentina. En casi todos los sistemas en donde hay una clara división de poderes se logra esto. Insisto, es saludable a que no haya una concentración del poder, que el que gane la presidenta se quede con todos. Una cosa a propósito de esto, muchas provincias están cambiando aspectos vinculados a la elección y también a la propia Constitución. Hay un nuevo código electoral que se aprobó en la provincia de Chubut con ficha limpia. Se aprobará ficha limpia la semana próxima en la unicameral en Córdoba, después de que el oficialismo cordobés recogiera el guante del proyecto radical y unificara posiciones. Mañana va a ver la luz la reforma constitucional, se va a votar en diputados, lo hará Perotti al desequilibrio, será Omar Perotti el voto clave para que Puyaro tenga reforma constitucional en Santa Fe, con Amalia Granata, que estaba con el Papa, entiendo, en las últimas horas, probablemente no esté en el recinto, pero es la más contestataria, la más crítica, de una reforma que además después el Senado terminará validando, donde Unidos tiene mayoría el próximo viernes, y que ameritará elegir convencionales constituyentes el año próximo, para durante el año electoral hacer la reforma constitucional, viendo si se cambia la cantidad de senadores que se tienen, si hay límites o no a las reelecciones de los legisladores, si hay posibilidad de ser reelegido por parte del gobernador, si va a haber balotaje o no, que lo quiere incluir el socialismo, si le van a poner un piso al voto que tiene que tener el gobernador o no. Y en el mientras tanto, también está abierto la reforma y en Entre Ríos, Frigerio podría tener la reforma política que tiene media sanción en diputados en el Senado, con acuerdo con el peronismo, la semana que viene, donde además se va a discutir el presupuesto. O sea, fíjense que muchos reforman aspectos de la política y hasta algunos están abriendo reformas impensables, como la de las constituciones provinciales, como el caso de Santa Fe, que hasta acá no pudieron llevarse a la práctica en los últimos 20 años. También tenemos algunos casos para mirar con preocupación. Caso de la reforma de la Constitución en la provincia de Formosa o en la provincia de La Rioja. 2 intentos, uno logrado, el segundo un intento de la provincia de Formosa, que lo que tiene por finalidad es estar modificando la reelección, reelección en muchos casos de gobernadores de provincia a los efectos de ver lo que pasa en el año 2025. Por eso lo que digo, cuando hablamos de reforma a la Constitución, en este caso de la Constitución Nacional, lo que tenemos que preguntarnos es realmente qué es lo que haría falta modificar en la Constitución. Doy una opinión. Por ejemplo, cantidad de jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nuestra Constitución, a diferencia de la histórica, no dice la cantidad de jueces. ¿Cuántos tiene que integrar? Por lo tanto, hemos tenido una Corte Suprema de 5 jueces, pasamos a una de 7, a una de 9, ahora una nueva de 5 y se está pensando en integrar ahora y ampliarlas. La Constitución debería decir la cantidad precisa de miembros. Me quedé sin tiempo, un enorme placer, como siempre. Gracias. Pablo, gracias, como siempre. Placer. Un enorme placer haya estado.